Registrar la mayor cantidad de datos posibles. De acá era de la investigación, no teníamos que inventar nada. No tengo un sujeto para valorar. No tienen que inventarse un caso clínico. Algunos se los acepté porque estaban más o menos bien, pero no tienen que inventar nada. Muchos no tienen todavía el conocimiento de las necesidades básicas. Aunque parezca tan simple, ¿sí? Muchos no comprenden que es una necesidad. Por eso les dije, del cuatrimestre pasado recurran a las teóricas como Henderson o los patrones de salud de Gordon. Una necesidad. ¿Cuáles son las necesidades? Respirar, comer, moverme, eliminar, primero lo fisiológico y así van en aumento. ¿Sí? Necesidades. Tengo que armar el diagnóstico de acuerdo a esa necesidad. ¿Qué voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar? En la taxonomía Nanda, en los diagnósticos, las etiquetas. Son etiquetas, no es un diagnóstico. El diagnóstico es en el formato PES, que le dije lo van a hacer por una cuestión de aprendizaje también, ¿sí? Muchos habrán dicho, sí, pero en otro lado el diagnóstico es diagnóstico relacionado con signos y síntomas. Sí, después lo harán así. Pero por ahora, para que vayan teniendo idea, conocimiento de las patologías. ¿Cuál va a ser el conocimiento de las patologías? Lo que ponemos como etiología, ¿sí? Es área del organismo afectada, ¿qué provoca allí la enfermedad? Para esto, también es necesario que ustedes conozcan anatomía y fisiología de los sistemas. Yo aprendí este contenido, este sistema está conformado y funciona de esta manera. La enfermedad que provoca allí en ese sistema, provoca esto, esto, esto y lo otro. ¿Sí? Esa es la etiología, manifestado por los signos y síntomas. ¿De dónde saco los signos y síntomas? De los datos que registré. Yo registré valoración o datos que me da la investigación de qué signos y síntomas presenta una persona con Parkinson o Alzheimer. Lo más específico posible, ¿sí? Lo más específico posible. De acuerdo al problema que encontré desequilibrio nutricional, mi objetivo, mi resultado va a ser que la persona mejore, mantenga su qué. Sí, yo dije que tiene un desequilibrio nutricional, porque la necesidad de comer y beber. Bueno, que mantenga, que recupere su equilibrio nutricional, ¿sí? Y mis intervenciones van a ir para que recupere o mantenga su estado nutricional. Es razonamiento, las intervenciones con coherencia, las intervenciones específicas. O yo la voy a hacer, o le voy a indicar al sujeto y a la familia qué debe hacer. ¿Sí? No general. Es lo mismo que yo le digo, que ingiera una dieta adecuada. Yo les digo a ustedes, usted procure tener una dieta adecuada. Y Flavia, ¿qué me contestás? ¿Qué es una dieta adecuada? Hola. Sí, no, bueno, hay que ver adecuada en qué es lo que tiene que incorporar o qué es lo que tiene que hacer un déficit de determinados nutrientes, o sea, adecuar en qué, ¿a qué lo Claro, vamos a adecuar? ahí está. ¿Adecuada a qué? Adecuada a la persona, ¿sí? Cuando Henderson dice comer y beber adecuadamente, no es adecuadamente en general, es adecuadamente para la persona. Recuerden que la valoración es individual, ¿sí? Yo no le puedo decir a todo el mundo, que decir, ustedes, bueno, más o menos, primero la valoración individual. En la investigación no tenemos valoración individual, pero si sabemos algo de nutrición, podemos decir que trate de incorporar verdura fresca o verdura procesada, según si tiene problemas para deglutir, ¿sí?
que coma, si tiene estreñimiento, ¿sí? Alimentos que contengan fibra, que trate de incorporar, que disminuya las grasas, que trate de no ingerir alimentos con conservantes, ¿sí? Alimentos congelados. Eso es decirle a la persona que, ¿sí? A ver, procesados medianamente, ¿sí? Incluso le podemos decir, no puede deglutir bien, bueno, carne no puede masticar porque le cuesta masticar en Parkinson. Entonces, ¿de qué manera le podemos decir que ingiera carne? Bueno, lo preparamos y se lo procesamos y se lo incorporamos. A ver, si yo hago alguna preparación con carne picada, ¿la va a poder comer? ¿Una salsita? ¿Un videíto? ¿Puedo comer? Puedo. Sí, ¿Sí? sí, no tiene que Claro. degradar A ver, tanto la carne. claro, razonamiento, no el pedazo de carne. Pero ¿cómo podría ingerir carne? ¿Sí? Podemos hacer albondiguitas de pollo, puede ingerir pescado. ¿Entienden? ¿Cómo tenemos que usar el razonamiento? Eso es lo que le tenemos que decir al sujeto y a la familia. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Bueno, a ver cuántos participantes ya tenemos. Bien. Un minutito más y comenzamos. Porque nos tenemos que apurar con los contenidos. Bueno, a ver, un minutito más, si se suma alguien más. Por eso, planificación. ¿Quién era que me decía que no le entra en la cabeza una planificación? Yo, profesora, Paola Vega. Paola, bueno, Paola, a ver, ¿vas Porque, entendiendo? ¿Qué es a lo que ver, te cuesta? ¿Qué es lo que no podés? no, porque yo pensé que la primera vez, no, porque la primera vez había puesto todo, y usted Sí, me corrigió, me dijo que es una sola. Y esta vez una sola. me parece que puse nada más el tema de la hidratación. Y pensé que estaba bien, pero parece que no estuvo bien. Parece que no. Parece que No. no. Bueno, practicar. ¿Cómo adquirimos? Practicamos. Lo hacemos una vez, lo hacemos dos veces, pero vamos razonando. Cada pasito es razonamiento. Primero que tengo que tener si no tengo los datos, ¿qué puedo hacer? Nada. No sé cuál, no puedo determinar cuál me parece que es la principal. El movimiento, el comer, puede ser cualquiera. Hay algunas que son generales, donde yo tengo que planificar para casi todas las necesidades básicas. Tengo que tener los datos. Segundo, tengo que tener claro que son necesidades básicas. ¿Sí? Algunos de los alumnos no tienen todavía claro qué es una necesidad básica. Volver a leer Henderson, leer Maslow, leer, ¿sí? Tener incorporado qué es una necesidad básica. Todas las personas tenemos necesidades básicas. Y si quieren más razonamientos, decimos, yo, ¿qué necesito para vivir? Necesito respirar, necesito comer y beber, ¿sí? ¿Sí? El comer y beber, necesito eliminar, necesito moverme, y así, ¿qué es lo que voy necesitando? ¿Sí? Bien. A partir de ahí después armamos el diagnóstico. Quizá a alguno le cueste más el armado pero es también práctica, hay que practicar. De acuerdo a la necesidad, busco el problema. ¿Dónde? En la taxonomía Nanda, en las etiquetas Nanda. Que esa etiqueta no es diagnóstico completo, hay que armar el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en otro momento seguimos porque ahora vamos a seguir con lo que sigue, vamos a hacer, vamos, por supuesto, vamos a planificar cuidado después para estas personas, ¿sí? Podemos armar, así que voy a compartir pantalla. Gracias, profesora. No, de nada, para eso estamos. Bueno, ¿ven ahí? ¿Ven la pantalla? Sí.
Sí, profe. Bueno, Sí. muy bien. Sí, sí se ve, profesora. Bien, perfecto. Bueno, para hablar, vamos a hablar de los trastornos respiratorios crónicos, ¿sí? Pero en consecuencia vamos a hacer un pequeño repasito. Se supone que esto ya lo saben, ¿sí? Sistema respiratorio, compuesto por, para que repasen, ¿sí? Faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, ¿sí? Todos ellos se llaman componentes de nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Por supuesto que primero, antes de faringe, ¿qué está? ¿Qué hay? La nariz. Perfecto, muy bien. ¿Dónde ingresa? ¿Qué es lo que ingresa? Oxígeno. No, ¿qué ingresa? Aire. El aire. Aire, aire, aire. Muy bien, ingresa aire, ¿sí? Ese aire que ingresa. ¿Alguien sabe la composición del aire? 21% de oxígeno. Oxígeno y dióxido de carbono. No, dióxido de carbono no. No, no. Ingresa Otros aire. componentes. Ingresa. Oxígeno, ¿sí? nitrógeno. Nitrógeno, el mayor porcentaje, y otros gases. Y oxígeno. Por eso, a ver, entonces, oxígeno 21%, recuerden el 21% de el oxígeno, ¿sí? Porque es muy importante después para nosotros, ¿sí? A ver, voy a admitir a los chicos que están. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto. Muy bien. Composición, ¿sí? Tienen acá conceptos, ventilación pulmonar, que es la ventilación, es la entrada y salida del aire, ¿sí? A los pulmones. La nariz tiene la función de ¿qué? Está tapizada ¿por qué? Se usa por filtro. Claro, esto está tapizado por una membrana interior, ¿sí? Cuya función cuando el aire entra por la nariz es que para que no dañe mi aparato respiratorio, ¿sí? ¿Calentarlo? ¿Qué pasa? Filtro encima de eso. Calentar el aire. Humidificado. Humidificado. Humidifica y calienta el aire, ¿sí? Esto nosotros nos podemos dar cuenta cuando estamos congestionados, que tenemos que respirar por la boca, y el aire que ingresa está frío. ¿Vieron en épocas de frío que sentimos el daño? ¿Cierto que sentimos el aire? ¿Sí? Si ingresa por la nariz no lo sentimos. ¿Sí? Ahora, entonces, humidifica y calienta a temperatura corporal. Cosa va pasando, se va filtrando, ¿sí? Acá recuerdan, tenemos cilios que atrapan, la mucosa también segrega moco que va atrapando las impurezas, y quiere decir que ese aire tiene que llegar limpio a los pulmones, ¿sí? Por eso el tema de la contaminación ambiental hace que nuestro sistema respiratorio sufra daños. Esto como repaso general, ¿sí? A ver, no se quiere mover mi... ¿Sí? Este es un repaso general. Se dice que la respiración es el proceso mecánico y químico de intercambio entre el aire, la sangre y las células. ¿Dónde se lleva a cabo este intercambio? ¿En qué lugar? En los alvéolos. En los alvéolos. En los alvéolos. Produce la hematosis. ¿Quiénes lo llevan a cabo? El alvéolo es un saquito, es una bolsita de aire, ¿sí? ¿Quiénes llevan a cabo este intercambio?
Los capilares. Los capilares. Los capilares arteriales y los capilares venosos. En cada inspiración, ¿sí? Un capilar, el aire llega a los pulmones, ¿sí? Entonces, los capilares, son miles, millones, capilares arteriales, toman el oxígeno y lo llevan. Ahora, después les voy a preguntar, vayan pensando de dónde vienen y a dónde van. Y capilares venosos dejan el CO2 que sale cuando nosotros expiramos, ¿sí? Para conseguir la hematosis, por supuesto, el equilibrio. Hematosis es el equilibrio de los gases en nuestras células, ¿sí? Se llama el equilibrio ventilación-perfusión. Ventilación porque estamos ventilando y perfusión porque se perfunde por todas las células. Este proceso está neuroregulado, quiere decir el sistema nervioso, ¿sí? Regula en el bulbo raquídeo la frecuencia y profundidad de nuestra respiración, ¿sí? Vayan repasando todas estas cosas y teniéndolas en cuenta, ¿sí? Nuestro laboratorio central en el bulbo raquídeo mide la cantidad de oxígeno y de dióxido, ¿sí? Si disminuye el oxígeno, ¿sí? Va a marcar la profundidad de nuestra respiración y frecuencia. Frecuencia y profundidad de nuestra respiración. ¿Cómo lo obtiene el bulbo raquídeo? Tenemos quimiorreceptores, ¿sí? Dice, se llama quimiorreceptores del pH, ¿sí? Del grado de perfusión-ventilación, del grado de acidez, ¿sí? Y se llaman quimiorreceptores periféricos, que están en las arterias carótidas, en el arco de la aorta, ¿sí? Siempre tenemos reguladores, hay un laboratorio, pero tenemos receptores que van midiendo, ¿sí? Los receptores en los alvéolos pulmonares, los receptores en los músculos y en articulaciones, ¿sí? En el cuerpo aórtico, ¿sí? Todo esto responden a la concentración de oxígeno y dióxido en nuestro organismo, ¿sí? Los trastornos respiratorios crónicos tienen signos y síntomas comunes. Son comunes, sí, pero tienen su variación, pero siempre van a estar presentes en todas las patologías, cuya etiología es diferente, ¿sí? Ustedes van a ver que estos signos están presentes en mayor y menor medida, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, la tos, ¿sí? Es una estimulación del nervio vago. La tos puede ser seca, irritante, ¿sí? O tos húmeda, se la llama tos húmeda o productiva. La tos seca es improductiva, la tos húmeda es productiva, ¿sí? Después vamos a ver bien. Como producto de la tos se produce el esputo, la expectoración, y según la patología que nos afecta, tienen distintas características. Pueden ser blanquecinas, mucoides, ¿sí? Cuando son transparentes, ¿sí? Cuando hablamos como tipo la saliva, y van cambiando de coloración, y esto tiene que ver con que sea afectada por un agente bacteriano en la mayoría de los casos, ¿sí? Así que pueden ser mucoides, blancas, amarillos, amarillo verdoso, pueden tener olor fétido, ¿sí? Un olor espumoso, rosada, que tienen que ver con trastornos pulmonares, vómica, que sale en forma de vómito, ¿sí? La expectoración sale muy llamativa, ¿sí? Expulsiva, ¿sí? Y la hemoptisis, que es la expectoración sanguinolenta. Signo de enfermedad respiratoria crónica. Los dedos hipocráticos se llaman los empalillos de tambor. ¿Sí? Los vemos, todo depende del tiempo que la persona lleva
con esta enfermedad, el agravamiento de su condición. Estos son manifestaciones de trastornos hipóxicos crónicos. Hipóxicos quiere decir que le falta oxígeno en forma reiterada. Ustedes saben que ante la falta de oxígeno el organismo va a ahorrar para los órganos que considera importantes, ¿sí? Corazón, cerebro, riñón, después se ocupará del problema digestivo, y lo último que deja es lo distal, lo que está lejos, lo que considera que no tiene tanta importancia. Entonces, ese oxígeno que es ahorrado, que ingresa en forma insuficiente, el organismo sufre la falta de oxígeno, la disminución de oxígeno en el organismo, y ahorra en las partes distales, donde más se ve es en los dedos. Por eso se llama dedos hipocráticos o palillos de tambor, donde incluso si uno los toca, siente como si fuera una esponja, y la uña se separa del lecho ungueal, como si estuviera separada, ¿sí? Esa es en la valoración, es lo que se observa. Acá vamos a hacer repaso de los patrones de respiración, ¿se acuerdan? Eunea, bradipnea, ¿sí? Entonces, estos son la taquipnea. Taquipnea es mayor frecuencia. Cuando decimos una persona está taquipneico, tiene mayor frecuencia. Hiperpnea, sí, puede tener las dos, mayor frecuencia y mayor profundidad. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos en forma normal, la profundidad es superficial, ni lo notamos. Cuando notamos, ¿qué notamos? La frecuencia y la mayor profundidad. La persona hace el esfuerzo para que ingrese el aire, ¿sí? Esto se llama hiperventilación cuando hay una reducción, ¿sí?, de la presión de oxígeno en la sangre, en la presión arterial. Ya los signos los vamos a ir reconociendo. Distintos tipos de respiración, la de chain stop, ¿sí? Bueno, esto, cuando decimos hay daño del centro respiratorio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Disnea, signo presente tanto en los trastornos respiratorios como en los trastornos cardíacos, ¿sí?, crónicos. Cuando nosotros notamos, ¿sí?, desde lejos, generalmente si nos observamos, no vemos, cómo respira. Decimos, bueno, tiene una respiración normal, está respirando normalmente. Si ya hay una dificultad, eso se llama disnea, ¿sí? Este signo lo tienen que incorporar, disnea. Después vamos a hacer un pequeño repaso de todo. Profesora, ¿Sí? hay alumnos que están queriendo entrar. A ver, espérate que no lo veo. Disnea es cuando es la falta de ingreso de oxígeno, ¿no, profesora? Claro, la disnea es porque está La dificultad es para poder respirar. en la respiración. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver. Bueno, dijimos disnea. La cianosis es la coloración azulada. No los veo, llegan los chicos. Espera que los busco. Entonces, profesora, la disnea se relaciona también con la saturación, porque a la falta de oxígeno Ante baja la falta de oxígeno, siempre va a bajar la saturación. En cualquiera de estas cuestiones,
siempre va a bajar la saturación. Pero nosotros, sin tener saturómetro, podemos evaluar tranquilamente, ¿sí? Bueno, gracias. A ver. Espérate que vamos a ir. Quiero volver a la anterior. Bueno, acá está lo de la cianosis, ¿sí? Dice, acá está presentada por la presencia de hemoglobina desoxigenada. La cianosis puede ser central, como por ejemplo, lo más común es una crisis asmática, ¿sí? Porque no hay difusión, no hay perfusión. El aire queda atrapado en los pulmones, ¿sí? Y no puede eliminar CO2, ¿sí? Enfermedades pulmonares, cardiopatías congénitas, y lo que hablábamos de los dedos hipocráticos puede ser, ¿sí? Va a ser periférica, hay una vasoconstricción local, es decir, se contraen los vasos, ¿sí? Y hay por supuesto, quiere decir que hay un rendimiento cardíaco, ¿sí? Deficiente. El dolor torácico está presente en todas las patologías. Distintos tipos de dolor, ¿sí? Puede ser agudo, puede ser penetrante, localizado o irradiante. A ver, no es lo mismo la persona que sufre una crisis asmática, ¿tiene dolor torácico? Sí. Tiene tiene dolor opresivo, ¿sí? El que tiene una neumonía, por ejemplo, dice, siento el dolor en forma de puñalada, ¿sí? Al tratar de inspirar, siente el dolor. Dolor de los músculos intercostales, ¿sí? En el esfuerzo respiratorio, tanto en los accesos, en las crisis de bronquitis crónica, como en la denominada EPOC, que después vamos a ver que el EPOC es... ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profe. Le estamos escuchando. No pensé que Muy atento. ¿Cuánto tiempo nos queda, chicos? Está 30, 10 minutos. No, 4:49 queda. ¿4? Uh-huh. Sí. Déjame ver por qué no puedo ver a los chicos que están... No puedo ver a los chicos que están pidiendo entrada. No me aparecen los chicos, ¿sí? Voy a cerrar un poquito estas ventanas porque me interesa. No encuentro a los chicos para hacerlos entrar. Profe, igual quedan 2 minutos. De última salimos todos y volvemos a ingresar. Salimos todos y volvemos a entrar. Dale, salimos todos. Abril, mayo, pero no se pudo. No nos autorizan. No hay autorización de la universidad, es decir, no hay autorización en lo presencial.
Está muy, muy duro todavía. Esperemos que en estos 2 meses avance la vacunación, disminuyan los casos, y podamos tener un acceso. Porque el tema también pasa incluso es cómo el traslado, en calidad de qué se trasladan, ¿sí? Que dice, bueno, yo vivo a la vuelta, a 3 cuadras, fíjate que todo nos permite circular en cercanía. Ese es el tema. Está muy difícil. Está muy difícil. Licenciada, le hago una consulta con respecto a esto. Sí. Porque yo entiendo en cuanto a las restricciones que hay a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, del gobierno, sí. lo que no termino de entender es cuál es el criterio que aplica la universidad para decir, bueno, no quiero que se trasladen hasta acá por resguardo de los estudiantes y por resguardo de todo el personal que interviene en lo que es las prácticas. Pero yo creo que la mayoría de las personas que estamos en esta comisión nos trasladamos con los permisos correspondientes hacia nuestros trabajos. O sea, no es que estamos en confinamiento estricto y estamos todos aislados. No, claro, tienen que trasladarse. Y no salimos, o sea, si salimos para trabajar, salimos para hacer las compras, ¿por qué no podemos trasladarnos por qué no habilitan? O sea, no termino de entender cuál es el criterio que utilizan para decir, bueno, no resguardamos a los estudiantes y que no vengan, no se trasladen hacia la universidad, ni nosotros nos exponemos a recibir personas que vienen de transporte público, de acá, de allá o lo que sea. No termino de entender eso, porque estamos todos trabajando, la mayoría, estamos todos trasladándonos, Estoy usando completamente de servicios. acuerdo, pero como vos decís, hay un criterio nacional, incluido todas las instituciones, las universidades. Fíjate que incluso las escuelas secundarias y terciarias, no todas están en la ciudad, algunas están admitidas, no así lo universitario y no lo terciario, que es un gran problema para todas los alumnos que cursan todas estas carreras que tienen su instancia práctica. Que en algún momento yo creo, tengo esperanza que recuperarán. Profe, ahora Sí. nos mandaron una nota que nos van a cobrar insumos cuando no estamos usando las instalaciones de la facultad ni haciendo prácticas al respecto. No sabía. A partir de este mes nos empiezan a incrementar una cuota. Como insumos lo manifiestan, ¿no? En la nota. Claro, como si estuvieran utilizando... Insumos, dice claramente la nota, que es en base a insumos, de gastos de insumos, de los cuales todavía no estamos haciendo uso porque no estamos realizando prácticas, ni siquiera gabinete. Claro, ni siquiera gabinete, donde ahí utilizarían insumos, pero no sé si alguien les podrá explicar esta cuestión. La verdad que no estaba enterado de esto. No sé qué tiene que ver con... Buen día, profe. Buen día, porque no lo están utilizando. Ese es el tema. No lo sé, correspondería que hagan la pregunta o la solicitud a las autoridades. No sé a qué obedece. Bueno, supongo que será un aumento de cuota disfrazado. En realidad yo no lo veo. Sí, yo considero que con los recaudos, es más, nosotros deberíamos, incluso primero teníamos planificado que concurran de a 10 y después dijimos, no, bueno, mejor de a 5, más seguro, porque los lugares de gabinete son cerrados, es decir, no tiene ventilación al exterior, pero en realidad no tenemos ninguna autorización, ese es el tema. Bueno, la verdad que es una frustración para ustedes y para nosotros también. Me incluyo porque siempre es más rico la cuestión en la práctica, porque a los que no tienen ningún acercamiento a una institución de salud es muy complejo. Nosotros entendemos que, yo les puedo lo mismo que decir, planifico intervenciones, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla.
Vamos a seguir unos minutitos, después tengo... ven la... Sí se ve, Sí, profesora. se ve el power, se ve. profesora. Bien. Hablamos de, entonces, la cianosis. El color azulado, que puede ser. Ese es el color azulado, ¿sí? Lo que nosotros podemos observar, donde en las mucosas, ¿sí? La cianosis central se nota en los labios, en las orejas, ¿sí? En todas las mucosas. Y la periférica la podemos observar también, por supuesto, ¿sí? En las zonas distales. Hay una vasoconstricción y se observa el color azulado en las uñas, ¿sí? Por eso decimos, a veces cuando ingresa una persona, una señora, con las uñas con esmalte, debemos tratar de quitar el esmalte para poder observar la coloración, ¿sí? De esas uñas. Esto lo vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito de el tan mencionado EPOC, para que ustedes vean. El EPOC, que dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en realidad, ¿sí? Es un trastorno respiratorio crónico, pero no es en sí, es el deterioro de nuestro sistema respiratorio, el deterioro de nuestra, sobre todo de nuestra superficie pulmonar. Y generalmente hoy, es decir, hoy los médicos me diagnostican bronquitis crónica y me dicen tenés EPOC, porque es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Tengo enfisema? Tengo EPOC. ¿Tengo asma crónica? Tengo EPOC. ¿Sí? Pero es el deterioro final de nuestro sistema respiratorio. Así que vamos a hacer un repasito. Bronquitis crónica. Bueno, en primer lugar, nuestro sistema respiratorio siempre está en contacto con agentes agresores, ¿sí? El primero es la temperatura, ¿sí? Esto lo van a encontrar en la bibliografía, ¿sí? Lo tienen en la unidad de trastornos respiratorios. Pero decimos, sufre diversas agresiones. La primera es las temperaturas extremas, ¿sí? Nosotros estamos, por eso nuestro sistema respiratorio ingresa, trata de reservar, de calentar, de humidificar a la temperatura de nuestro organismo. ¿Qué los agrede? ¿Qué los agrede? Los agrede las temperaturas extremas, muy frías o muy calientes, ¿sí? La exposición de nuestro sistema respiratorio durante mucho tiempo, ¿sí? A estas temperaturas extremas va dañando nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Yo les hago la pregunta para que usted diga, ¿cuál es temperatura extrema? Fría, muy fría, entonces, muy fría, entonces. ¿Qué profesiones, por ejemplo, conocemos, ¿sí? Nosotros, que exponen a las personas a temperaturas extremas, frías o calientes? ¿Cuál se les ocurre? Y los que trabajan en fábricas metalúrgicas o los que trabajan en frigoríficos, adentro de las cámaras. Los frigoríficos, las cámaras, las calderas, ¿sí? La gente que trabaja en las calderas de barcos, calderas de fábricas, ¿sí? Entonces, esto expone a las temperaturas extremas y puede, además de uno de los agentes agresores, a ver, si yo pregunto, ¿un albañil está expuesto a temperaturas extremas? La mayoría de las veces sí, o hace mucho frío o hace mucho calor y está en el exterior, ¿sí? Un panadero, un pizzero, ¿sí? Que nosotros vamos a comprar alegremente, esa persona tiene, no uno, tiene varios agentes. Ejemplo,
tanto uno como el otro, el albañil, el pisero. Uno, las temperaturas extremas. Dos, Los agentes polvos. químicos. Claro, agente químico es todo lo que no está en el aire. Toda cosa que ingresa a nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Es químico. No es necesario que sea tan dañino, pero contamina nuestro sistema respiratorio. La persona expuesta durante muchos años, ¿sí? Ya tengo temperatura extrema y tengo agente químico. ¿Sí? El albañil tiene arena, cal, cemento, eso va ingresando, ¿sí? A su sistema respiratorio. El panadero tiene las harinas, la harina está permanentemente, ¿sí? Si yo Los encuentro una bomberos. persona con... Los bomberos. Los bomberos, el humo, exacto. Miren todas las profesiones. Están expuestos a, no uno, sino más. Varios. Ese albañil, ese panadero, generalmente no vive a la vuelta de su trabajo. Generalmente tiene que tomar un transporte público. Hoy se protegería un poco ¿con qué? Con el uso del barbijo, ¿sí? Porque hay entre nosotros, porque además de la agresión física, de la temperatura, de la agresión química, también es fácil presa de los agentes infecciosos, de microbios, de virus, de hongos, que están también en el aire, de lo que nos transmitimos de nosotros que nos transmitimos entre nosotros, ¿sí? Entonces, además de esas agresiones, así que está expuesto a todos estos... A ver, ¿ustedes vieron a un albañil trabajando con barbijo? Difícil. ¿Un panadero trabajando con barbijo? ¿Sí? Ese sería uno de los medios de protección. Hoy sería más fácil si está con otras personas como medio de protección. Fíjense que además del coronavirus lo va a proteger, ¿sí?, de los otros agentes que lo agreden, ¿sí? Entonces decimos, como definición, cortita, para su etiología, miren qué cortito que les pido. ¿Qué es la bronquitis crónica? Y la palabra lo dice, bronquioitis, el término itis quiere decir inflamación, quiere decir que la mucosa que tapiza sus bronquios están inflamadas de forma crónica. No es una inflamación. Algunos de nosotros también han recibido, sufrimos una bronquitis, pero no en forma crónica, ¿sí? Tuvimos el tratamiento porque tuvimos una inflamación de la mucosa, pero, ¿sí? Pero nosotros no es en forma crónica, ¿sí? Acá va disminuyendo lentamente la capacidad ventilatoria. ¿Por qué? Porque se van inflamando la mucosa. Perfecto. Más o menos entendido lo que es bronquitis, después lo van a estudiar. ¿Sí? Pero recuerden, todo esto es en forma crónica. Bronquitis, estamos hablando de los bronquios. Inflamación crónica de la mucosa que tapiza los bronquios, medianos y gruesos, ¿sí? Lo que disminuye la capacidad ventilatoria lentamente, ¿sí? Sus signos y síntomas, después los vamos a leer, pero por supuesto, acá lo tienen, ¿eh? Generalmente bronquitis aguda, tuvimos una bronquitis aguda, lo que por ahí hemos padecido es una bronquitis aguda. Una infección de las vías aéreas, la rinitis, la sinusitis, ¿sí? Por diversas obstrucciones, por la inhalación de sustancias irritantes en forma crónica, ¿sí? Recuerden que todo esto es en forma crónica. Por supuesto que la mucosa, ¿sí?, se torna hiperreactiva. Quiere decir que siempre va a haber tos y siempre va a haber exudado. Generalmente va a cambiar de la forma mucoide, el esputo,
a una forma blanquecina. Si cambia la coloración amarilla o amarilla verdosa, significa que ya hay un proceso infeccioso, ya hay un agente que lo ha atacado. Aquí es cuando decimos que la persona sufre una crisis. ¿Sí? Todas las enfermedades crónicas que nosotros vamos a ver, ¿sí? A partir de ahora, tienen una forma latente, se llama que siempre tengo tos, siempre tengo tos. El que ha padecido bronquitis sabe que tuvo tos mientras tuvo la bronquitis. Cuando la bronquitis aguda, ¿sí? Mejoró, ¿sí? Por un proceso infeccioso, por un proceso irritante, fue mejorando, ya no tienen tos todo el tiempo. Aquí van a encontrar que esta persona todo el tiempo tiene tos. Sobre todo a la noche, cuando se despierta, ¿sí? Él duerme. Cuando se despierta, la tos es más importante, hay mayor expectoración. ¿Por qué? Porque esa mucosa hipertrófica irritada sigue segregando moco, que se va acumulando. Por eso la persona necesita toser y expulsar esa mucosidad que quedó atrapada para poder ingresar aire, ¿sí? Se dice destrucción del músculo liso. Ustedes dicen, ay, ¿dónde el músculo? Bueno, los bronquios, que son cartílago, no están solitos ahí, paraditos, solitos como aparecen en el dibujito. No, están rodeados de asas de músculo liso para el movimiento, ¿sí? Porque hay movimiento expiratorio, movimiento expiratorio, movimiento para la tos, movimiento, ¿sí? Para expulsar, para expectorar. Hay músculos que intervienen, ¿sí? Entonces ustedes vayan asociando que a medida que pasan los años, ¿sí? Y esta persona se va haciendo adulto, ¿sí? Ya comienzan los signos, aparece la bronquitis a repetición, ¿sí? Y ya no es bronquitis aguda, cuando se repiten por el espacio de 2 años, 2 o más episodios de bronquitis en el año, el médico ya le diagnostica que tiene bronquitis crónica. Él se va a dar cuenta, porque la tos es persistente, ¿sí? Volvemos al tema síntomas, la tos, la dificultad para realizar las tareas, la fatiga. A medida que avanzan los años, recuerden lo que pasaba con los músculos, con el cartílago, el deterioro del proceso de envejecimiento, que a más de uno de ustedes le pido que por favor vuelva a releer Proceso de Envejecimiento, para ver qué pasa con esos cartílagos, con esos huesos y con esos músculos. Quiere decir que cada vez tengo menos fuerza para toser y expulsar, cada vez me fatigo más, ¿sí? Si tengo mi organismo sano, voy sufriendo una declinación en mis funciones, imagínense con una patología ya crónica, ¿sí? Mi deterioro se va haciendo más evidente, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos con ese esfuerzo, se va destruyendo el músculo liso que rodea los bronquios, ¿sí? Hay una alteración, recuerdan, de la actividad de los cilios, pierden la capacidad de atrapar agentes que ingresan en cada inspiración, ¿sí? Y van provocando daño a mi sistema respiratorio. Signos y síntomas, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero acá después podemos hacer un caso clínico, que yo les puedo dar, pero esto van a ser, es los signos, por eso, ¿por qué lo dicen tan común? Lo mismo que fue estudiado y refrendado científicamente, que sí o sí, ¿sí? Esta persona va a tener estos signos y síntomas, como en Parkinson o como en Alzheimer. Después está la valoración individual del sujeto. Pero ¿va a tener tos persistente? Sí. ¿Va a tener abundante expectoración? Sí. Lo de amarillo yo le pongo en una crisis, por ejemplo, que significa que un agente infeccioso, generalmente una bacteria, hizo nido y me provoca un proceso infeccioso. Amarillo o amarillo verdoso, incluso puede tener olor fétido, ¿sí? Opresión y dolor en el pecho, el dolor torácico está presente. La disnea, característica, es la sensación de falta de aire, por lo tanto, ¿sí? Aquí aparecen
lo que hablamos, ¿sí? de la hipernea, la taquipnea, ¿sí? Aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración. Puede aparecer cianosis en unos más, en unos menos. Si hay fiebre, entonces tiene que ver con la expectoración, el color de la expectoración, ¿sí? Hay un proceso infeccioso. Roncus y sibilancias. Cuando ocultamos, se siente el ronquido, el gorgoteo, quiere decir que hay secreciones dentro del sistema respiratorio. Y sibilancias también, porque como está edematizada la mucosa, queda poco espacio, y a veces cuando la persona en una crisis, por ejemplo, ¿sí? hace el esfuerzo, tiene que hacer esfuerzo para expirar, ese esfuerzo para que el CO2, el aire atrapado, salga, provoca un silbido, que también lo vamos a ver en las crisis asmáticas. Lo escuchamos directamente sin auscultarse, lo escucha cuando la persona trata de expulsar el aire atrapado. ¿Sí? Bueno, ahora les doy un descansito. Yo puse 45, pero entramos, si quieren, 50. Tomen un agua calentita, un mate y vayan al baño. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Descansen un ratito. 11:40. La patología, la definición, la etiología. En el enfisema lo que ocurre es que generalmente la mayoría de las personas se dice que los factores de riesgo, ¿sí? Nosotros ya tenemos como factores de riesgo las agresiones físicas, ¿sí? Las agresiones de la inhalación de químicos y los agentes biológicos, ¿sí? Como virus, bacterias, hongos. Recuerden que en todo ello afectan nuestra superficie respiratoria. En el enfisema lo que ocurre, dice, factores de riesgo, ustedes van a encontrar en la mayoría, dice, las personas fumadoras, pero hay personas que no han fumado, ¿sí? Y padecen enfisema. El enfisema es la destrucción del tejido pulmonar, ¿sí? Es decir, en una superficie, les doy un ejemplo, en una superficie pequeñita donde hay 1.000.000 de alveolitos, hay un bronquiolo y muchos alveolitos. Se rompen las paredes pulmonares. Al romperse la pared pulmonar, ¿sí? En vez de muchos alveolitos, se forman sacos o bolsas que ya no cumplen la misma función, ¿sí? Lo que sucede, el aire entra, pero no hay retracción para la expiración. ¿Qué le ocurre a la persona que padece enfisema? Pierde la capacidad de expiración. El CO2 queda atrapado dentro del organismo. Aumenta la cantidad de CO2 en el organismo. Y por supuesto, es grave, el deterioro pulmonar es grave. Pero como les dije, hay personas que a lo mejor no estuvieron tan expuestas a esos factores de riesgo. Por supuesto, a cuanto más factores de riesgo yo me expongo, ¿sí? Mayor probabilidad tengo de tener una enfermedad respiratoria crónica. En el enfisema hay una particularidad, tiene su componente genético, y se dice que es la deficiencia de la alfa-antitripsina. Es una enzima que ayuda, que interviene en la protección de la superficie pulmonar. ¿Sí? Nuestro organismo siempre tiene métodos de protección. Si alguno tiene acceso, ha trabajado en las áreas de obstetricia, va a ver que a los recién nacidos prematuros se les administra una sustancia llamada surfactante, que es la que interviene en la protección pulmonar. Quiero que se hagan el cuadrito, ese donde estaba la etiología, la definición, los signos y síntomas, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, que lo vamos a tratar la próxima clase y vamos a tratar de hacer una planificación. Pero en realidad lo que yo quiero hablar ahora es, ¿sí? Todas estas enfermedades pulmonares
tienen su tratamiento farmacológico. ¿Ustedes saben cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Ya lo vieron en farmacología? Oxigenoterapia. Uno. ¿Qué otros Broncodilatador. fármacos más? Recuerden, la Anticolinérgicos mayoría también. de podría ser, pero los de más elección, ¿quiénes son? Los broncodilatadores. Recuerden, Broncodilatadores. no confundan que es broncodilatadores con vasodilatadores, ¿eh? Porque después la semana que viene vamos a ver, ¿sí? Son diferentes, atención, no confundir. Siempre escuchen lo que hablan, razonamiento, ¿sí? No me digan después para una crisis asmática me van a decir, le doy vasodilatadores. O para un problema cardiovascular me van a decir, le doy broncodilatadores. ¿Sí? ¿Los dos tienen disnea? Sí. ¿El objetivo del tratamiento qué es? ¿Sí? Ayudar ¿a qué? A la oxigenación. ¿Cómo se ayuda? ¿Sí? Los bronquios están obstruidos, están edematizados, en la mayoría de ellos, lo mismo que en el asma. ¿Sí? Entonces, lo primero es broncodilatar, para que se expandan. Y entonces ustedes van a ver, ¿leyeron tipos de broncodilatadores en farmacología? Los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol y el salmeterol. ¿Y el ¿Puede ser? otro? Sí, ese puede ser. Quiero que hagan un repasito de broncodilatadores de los fármacos. Recuerden que es importante para nuestras intervenciones. ¿Sí? Bien. Los broncodilatadores, que hay los beta-adrenérgicos, Los corticoides. Los sí, como el salbutamol, anticolinérgicos. los corticoides, Sí. los anticolinérgicos. Entonces, cada uno tiene su porqué. Le van a dar todos a una persona. ¿Saben de qué depende? De la respuesta del organismo de la persona al broncodilatador. El médico, como siempre, va a dejar los corticoides para último, ¿sí? Como última alternativa. Los corticoides no se utilizan indiscriminadamente, se usan en una situación de crisis importante, porque déjenme decirles que la persona con trastorno respiratorio crónico, cuando concurre a una sala de guardia, es porque ya intentó todo el batallón de medicamentos disponible. Ya está acostumbrado, ¿sí? ¿Sabe utilizarlo? No sé, siempre tenemos que valorar si sabe utilizarlo. Por eso le puse ese video sobre el uso de los dispositivos, ¿sí? Esos son los de primer orden, le dan a la persona porque la persona tiene un tratamiento crónico. ¿Entienden lo que les digo? Ese tratamiento es crónico. Los broncodilatadores de primera elección es lo que se le da a la persona para que continúe su vida normalmente. La persona trabaja, la persona estudia, la persona está en su casa. Entonces, ante ¿sí? su dificultad, a personas que le indicarán, depende de la respuesta, depende de el avance de la enfermedad, si es mínimo o si ha aumentado o ha acelerado su patología. Entonces, es importante que la persona sepa cómo utilizarlo. Y si es importante que la persona sepa cómo utilizarlo, nosotros, los enfermeros, también tenemos que saber cómo lo debe utilizar, porque vieron cuando ustedes dicen, en primera intervención, educar al sujeto y la familia en el uso del tratamiento médico. ¿Y qué le vamos a decir? Si yo te digo, hay que educar al sujeto y la familia, ¿te estoy diciendo algo? No, no. Te tengo que decir, ¿qué tienes que hacer? Primero, tengo que saber qué acción tiene. Es más, ustedes tienen que saber mecanismo de acción y tiempo. ¿Recuerdan vida media? ¿Recuerdan tiempo de acción? Todo medicamento ingresa al organismo y pasa un tiempo hasta que comienza a hacer su efecto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Ustedes van a ver si leen los broncodilatadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la elección? Generalmente se usan de dos tipos, ¿sí? Porque unos son de acción rápida
¿sí? Y otros son de acción más retardada, ¿sí? Tardan más tiempo, pero tienen más vida media, permanecen más en el organismo, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que dan salbutamol, por ejemplo, que tiene acción rápida, y luego le dicen otro PAF con bromuro de ifratropio porque tarda más en hacer efecto, pero dura más, ¿sí? Tiene más tiempo de duración. Tiene un tiempo de duración en el organismo retardado. Están los de acción rápida y los de acción retardada. Eso es lo primero que tienen que saber y tienen que incorporar y razonar. ¿Por qué le dan uno y por qué no le dan el otro? Volvemos. Depende de la respuesta de cada individuo, pero en realidad es qué se quiere hacer. Recuerden que cada terapia farmacológica tiene un porqué, tiene un tiempo, si se fija un tiempo de utilizarlo, lo va a usar toda la vida, ¿cuándo? Bueno, a ver, a la mañana está muy agitado, use el salbutamol. Si no está muy agitado, ¿sí? Como terapia preventiva, porque tiene dificultad respiratoria, va a usar el bromuro de ifratropio, ¿sí? Solo 2 PAF al día y nada más. ¿Sí? Con eso se mantiene bien, se mantiene bien. Cuando la persona llega a la sala de guardia, repito, es porque tiene una crisis. Generalmente es porque un agente infeccioso hizo nido en su sistema. ¿Sí? Generalmente es por eso. O cualquier otra causa que haya desencadenado la crisis. ¿Sí? O la mayor gravedad, ¿sí? La edad de la persona y demás, hace que se instalen las crisis respiratorias. Vuelvo. Entonces, lo primero, conocer los dispositivos, conocer los broncodilatadores. ¿Qué tipo de broncodilatadores y por qué se les da? Esto le tenemos que explicar a la persona y a la familia. Recuerden, no solo a la persona, a la familia, al familiar más cercano, al que convive, ¿sí? Buscar siempre quién puede ayudarlo en una situación de crisis. Esto en cuanto a los broncodilatadores comunes. Uso. ¿Sí? Ustedes vieron que es todo un proceso de aprendizaje. La persona, todo lo que es aprendizaje en el tratamiento requiere que el personal de salud le enseñe cómo utilizarlo y que la persona lo haga delante de nosotros a ver si lo hace en forma correcta. ¿Entienden lo que les digo? No es tan fácil. Bueno, usted hágase 2 PAF. Y Franco no sabe de hacerse PAF. Franco, ¿sabés hacerte PAF si te tenés que hacer un PAF? No. No. Necesitas explicación, ¿cierto? Y necesitas que la enfermera te ayude, te explique. ¿Sí? Pasa mucho con los pediátricos, cuando a mí me pasó de ir a la guardia y que mi nena necesitara por primera vez del PAF, Sí. nada, yo nunca había usado y me explicaron cuáles son cuáles son los dispositivos, cómo se coloca la cámara, cuál es el medicamento, qué efecto hace el medicamento, cómo lo tenés que colocar, cómo tenés que, te tienen que explicar mucho. Tienen que explicar y además vos después tenés que hacerlo delante de ellos para ver que lo hiciste correctamente. Por ejemplo, están los inhaladores comunes y los que necesitan cámara. ¿Quiénes van a necesitar cámara? Vieron que es un proceso, inhalar, retener, 10 segundos, que se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, retener. Eso lo puede hacer una persona que esté medianamente consciente. ¿Sí? Si yo voy a un lugar y estoy muy desesperada porque me estoy muriendo, porque no puedo respirar, no voy a entender nada. Así que me van a tener que administrar el medicamento de 2 formas. O en forma inmediata, por ejemplo, una nebulización. ¿Sí? Están los broncodilatadores, recuerden la forma de presentación. Están en los dispositivos, el medicamento, o está el salbutamol y el bromuro. También están en gotas. Es importante que ustedes conozcan todo esto. Yo se los voy a preguntar. ¿Sí? ¿En qué forma puedo administrarlo? ¿En dispositivo? ¿Puedo administrarlo en una crisis? ¿Sí? En forma de nebulizador. ¿Sí? ¿Saben una nebulización? Preparo la nebulización con solución, ¿sí? Y las gotitas vienen en gotas y se aplica la cantidad, la dosis, le indicará el médico. ¿Qué dosis? ¿Sí? Entonces,
Esa es la primera elección. Las formas de administración. Medicamentos, los broncodilatadores los puedo administrar de esas dos formas. Cuando es pequeñito, ¿sí? También se utiliza, se le coloca, se llama la aerocámara al dispositivo. Entonces no es necesario, el chiquito puede llorar y gritar mejor porque le ingresa, ¿sí? Todo el medicamento, porque el medicamento queda retenido, para decir, la mamá dice, mira, pero mi hijito llora, bueno, mejor que llore, ¿sí? Porque así ingresa mejor al sistema, ¿sí? Déjalo que llore, no importa, ¿sí? Solo sostenele la cámara, el dispositivo con la cámara, ¿sí? Perfecto, que va a ser con una máscara. Lo mismo que para las personas que no están, ¿sí? Que están confusas, las personas que van con problemas para respirar. No te entiendo nada lo que me explicas. Yo quiero respirar. Así que me van a tener que dar con otro dispositivo que sí, que tenga la aerocámara, que yo me lo pueda poner con la máscara, y ahí recibo el medicamento, ¿sí? Se insufla y recibe el medicamento por medio de la aerocámara. ¿Van entendiendo cómo es? No es así tan fácil, te doy, te aplico, no. Tenemos que conocer, tomémonos el tiempo de conocer, si no sabemos preguntamos, volvemos a razonar. ¿Tengo que leer? Tengo que leer, pero tengo que razonar, ¿sí? Si yo te doy un caso que te dice que la persona está, que tiene disminuida su conciencia, que está muy excitado, que tiene dificultad para respirar, está asustado. A ver, yo me asusto, no puedo respirar, me voy a morir. Es la sensación, ¿sí? Entonces, atención, razonamiento, conocimiento, sí. Conozco el medicamento, conozco su acción, cuál le pueden dar, cuál no le pueden dar, de acción rápida, de acción retardada, ¿sí? Ustedes van a ver que incluso, ¿sí? Hoy el salbutamol y el oromuro vienen juntos. A veces, para facilitarle a la persona, vienen juntos, ¿sí? ¿Sí? Que se llama un dúo. Pero es porque uno va a comenzar su acción rápida y el otro, mientras tanto, el otro va haciendo su acción. No necesitan lo que en farmacia. Y una consulta, profe. Sí. Por ejemplo, en el medio de una crisis, mientras le están administrando para solucionar rápido esa crisis y que pueda respirar la persona, también se le puede preguntar si viene con algún familiar, Sí, por supuesto, si tomó por supuesto. algo antes. A ver, la persona que viene con una crisis, eso es lo que sí, le preguntamos a él y si no al familiar. Porque ahí es donde dice, sí, ya se hizo 5 PAF, la persona ya hizo todo en la casa, el que tiene una enfermedad crónica ya hizo todo en la casa. Viene en busca de ayuda porque no puede solucionar el problema. Si ya se hizo 5 PAF, 6 PAF, 7 PAF, mezcló todo y no obtiene respuesta, ahí viene el tratamiento número 1, el primer medicamento, que es el oxígeno. Ese es el número 1, ¿sí? Porque la persona ya hizo todo en su casa. ¿Qué le falta? Oxígeno. Y entonces allí comienza la oxigenoterapia, ¿sí? Atención a la oxigenoterapia, que va a ser también de acuerdo al requerimiento de la persona. Puede solucionarlo con una cánula nasal, puede solucionarlo con una mascarilla, puede solucionarlo con una mascarilla, ¿sí? Con reservorio. ¿Cómo lo puede solucionar? ¿O va a necesitar otro tipo de ayuda? ¿Entienden? Entonces, pasamos, ¿sí? De la cánula nasal, se ve la respuesta. Eso, por supuesto, lo va a decir los análisis, la valoración de cada persona. Oxigenoterapia. ¿Cómo viene el oxígeno? ¿Cómo se presenta? ¿Se va a presentar en tubos o cilindros o de forma central? ¿Sí? Tiene que tener un manómetro. ¿Qué me dice el manómetro? ¿Sí? ¿Que hay oxígeno o que no hay oxígeno en el tubo? Y tiene una presión. Eso se maneja con el flujómetro, ¿sí? En la forma central yo no tengo que preocuparme de la presión, porque ya está dada desde un dispositivo central, ya cuando la abren le dan una presión indicada, donde tengo que tener precauciones con el tubo. ¿Sí? Que el tubo tiene que tener sus precauciones, tiene que estar vestido, tiene que estar asegurado, porque se nos puede caer en los pies a nosotros, a la persona, puede haber un accidente, ¿sí?
que tenga cantidad suficiente el tubo, que aunque nos digan, no, pero eso le corresponde al personal de... No, nosotros somos responsables de que el tubo tenga oxígeno, porque nos tendremos que ocupar de solicitar que nos traigan un tubo lleno, porque ya no me queda casi el oxígeno. ¿Sí? Si me queda poco, tengo que pedir urgente, porque puede ingresar una persona que necesite oxígeno, y no puedo salir en ese momento a buscar un tubo de oxígeno. Miren cuántas responsabilidades nos competen. Todo eso ¿nos tenemos que ocupar de todo, profesora? Sí, nos tenemos que ocupar de todo. ¿Sí? De tener los insumos, de tener las máscaras en las condiciones. ¿Cómo tienen que estar estas máscaras? Vayamos razonando. Yo me voy a tomar este tiempo. En la próxima clase vamos a hablar un poquito de esto, pero me interesa todo esto. Miren todo lo que tenemos que ver. ¿Sí? Primero, cuando voy a hacer algo, ¿qué tengo que hacer? La receta del bizcochuelo. Tengo que tener los elementos. ¿Qué necesito utilizar? Ustedes tienen que saber qué van a necesitar. ¿Sí? Oxigenoterapia. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué necesito? La fuente de oxígeno. Que el tubo tenga oxígeno. Fuente de oxígeno central. ¿Sí? Fuente de oxígeno. Dispositivo que voy a usar. ¿Sí? Cánula, máscara. ¿Sí? Distintos tipos de máscara. Ustedes ya vieron que hay distintos tipos de máscaras. ¿Conocen los distintos tipos de máscara? Sí. ¿Sí? Algunos no. Los que no lo conocen, me dice o busquen. Distintos dispositivos. Busquen dispositivos para administrar oxígeno. ¿Sí? Están las máscaras abiertas, todo depende de la necesidad de la persona. Si está abierta, hay contacto con el aire. Quiere decir, por ejemplo, que el flujo va a ser menor. La máscara de Venturi, La de Campbell. que tiene una graduación, ¿sí? Sí. Que puede aumentar, la de Campbell, las distintas máscaras, ¿sí? Entonces, tengo que tener todo lo que voy a necesitar. Hay que tener cuidado para que no lastime la piel, que quede una cinta para que quede bien afirmada. Estos dispositivos, ¿cómo deben estar? Miren la pregunta que hago. Yo necesito una máscara o una cánula. Estériles. Pero como estamos en Argentina, y a veces depende del lugar donde ustedes van a ir a trabajar, nosotros nos tenemos que adaptar al lugar donde vamos a trabajar. ¿Cómo debe estar? Todo estéril. Y se usa y se desecha. ¿Entienden lo que digo? Se usa y se desecha. Tiene que ser descartable. Tiene que ser descartable. Debe ser descartable. Eso es lo correcto. ¿Sí? Pero acá se las esteriliza de vuelta, profe. Claro. Se mete en el horno otra vez para esterilizar. Claro, ahí está. A ver. Sí, estos dispositivos no se ponen en el horno. En el autoclave. Que tienen una forma de... A ver, primero, hay que lavarlos. Se deben lavar. En su casa, ustedes tienen... Líquido enzimático. Un chico, un adulto que se nebuliza. Miren, ustedes tienen una persona en su casa que se nebuliza. ¿Sí? El nebulizador, ¿vieron el doméstico? Porque todo esto lo trasladamos. O si vamos a la casa de alguien, o si algún conocido, o si tu familiar tiene nebulización. Entonces, tengo el nebulizador. ¿Sí? Tiene una manguera prolongadora, si utilizo una máscara, una pipeta con máscara, ¿sí? Para nebulizar. Pongo el líquido, termina la nebulización. ¿Qué tengo que hacer? Lavar la mascarilla. Lavar la mascarilla, la manguera, sin pasar el nebulizador. Sí. Y lo guardo todo esterilizado. No, en tu casa no podés esterilizarla. Profesora, también pero podés colocar ¿eh? ¿Se le puede poner alcohol a la mascarilla?
No, la podés lavar con agua y jabón, bien lavado y seco, limpio y seco, porque la humedad es un caldo de cultivo. Todos los microorganismos, en tu casa también, en todos lados hay microorganismos. Por supuesto, en una institución de salud mucho más. Entonces, estoy en mi casa, estoy en la institución. Algunos se han ido a una institución de salud, habrán visto que hay personas que se le hace nebulización y está el tubo. ¿Dónde está? Termina la nebulización y ¿qué se hace con la máscara? Y los que fueron a una institución de salud o conocen. ¿Qué se hace? Con la pipeta y la máscara. ¿Dónde queda? Lo dejan a un costado después de haberlo usado. Se las cuelga ahí en el manómetro. La dejan Queda colgando. Queda colgada. Muy bien. Muy bien, no. Eso no debe ocurrir ni ustedes permitan que ocurra. Si están ustedes, eso no puede ocurrir. Claro, deberían sacar, llevar a lavar para que eso después vaya a la esterilización. Lavarlo, secarlo y guardarlo en una bolsita. ¿Entendés? ¿Sí? Ustedes pueden decir, no tengo... ¿me escuchan? No me escuchan nada. Sí, profesora. Sí, se le escucha, profesora. Perfecto. Escuchen. Miren. La institución me tendría que dar bolsitas, porque yo lo que tendría que hacer es desecharlo. No hay en la institución para que lo desechen. Discúlpenme, no, querido. Acá, Nicolás, Franco, Mari, Flavia, no. La persona va a tener que seguir con esa misma pipeta y con ese mismo máscara porque no tenemos otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Lo puedo lavar y mandar a esterilizar y usar otra. Según la institución, la esterilizo no. Pero en la mayoría de las instituciones públicas y privadas, no voy a hacer distinción porque ocurre en lo público y en lo privado, vuelvo a reiterar, estamos en Argentina, entonces lo tengo que lavar muy bien. Tengo que pedir si me dan bolsitas. ¿Vieron las bolsitas de nylon? ¿Sí? Los rollitos. No importa, están limpias, pero yo lo lavo, lo seco y lo pongo dentro de la bolsita. Si me lo permiten, la mando a esterilizar. Si la institución no me da bolsita, le pido al familiar o a la persona, ¿usted puede comprar bolsitas? Hago la misma, si tiene celular puede comprar bolsitas, no salen tan caras. Y nosotros las lavamos, las secamos y las guardamos dentro de la bolsita. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos que ver. Estamos reduciendo el tema de los microorganismos. O sea, si bien no lo mandás a esterilizar, pero porque, a ver, yo la dejo ahí colgada. Claro. Yo la dejo ahí colgada y en la próxima nebulización, ¿sí? A las pocas horas, esta persona va a tener una complicación de su enfermedad respiratoria, va a adquirir una neumonía. Miren porque cómo. eso queda húmedo, esto es un caldo de cultivo, queda claro, húmedo. No, es caldo de cultivo, húmedo. ¿Cómo lo secamos? ¿Qué utilizamos? En realidad no se puede nebulizar con oxígeno, pero se hace cuando no hay otra cosa. Si yo tengo central, nebulizo con aire. Vieron que el central tiene dos flumíter, uno de oxígeno, uno de aire para hacer mezcla, porque después vamos a hablar del tema. Claro, ¿sí? Entonces, hago con el tubo. Y no se olviden de limpiar. ¿Vieron cuando hablan la unidad del paciente? La unidad del paciente es todo. Si la persona tiene un tubo de oxígeno al lado, y además que estamos en un lugar que no sabemos si lo vamos a tener que usar con otra persona, cuando retiramos la tubuladura, ¿sí? Del tubo o del flumíter, ¿saben qué tenemos que hacer? Limpiar esa boca de salida de oxígeno. ¿Sí? Porque si yo le hice a Franco y después le hago a Mari con ese mismo tubo, ¿sí? Los microorganismos están
en la salida, en la boca del tubo. Así que también la tengo que higienizar. Miren todo lo que estamos hablando. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Sí? Entonces, oxigenoterapia. Más allá de todos estos cuidados, va a estar la indicación del médico en el volumen. Cuando llega una persona a la guardia, ¿nosotros podemos acercar una máscara de oxígeno? ¿Sí? Mientras viene el médico y lo evalúa. ¿Podemos hacerlo? Sí. Sí. ¿Y en qué concentración? Vieron que el oxígeno La se mínima. No. En la misma, creo que es en 2. Sí, En 2. claro. El mínimo sería el 21%. ¿Recuerdan el porcentaje de oxígeno que respiramos? No puedo calibrar a 21%, pero generalmente ponemos en 3 litros. Después el médico lo evaluará y estamos haciendo dos cosas. El volumen que necesita, sí, le estoy dando oxígeno. Y estoy haciendo otra cosa. Le acerqué esa máscara con oxígeno y estoy tranquilizando a la persona que decía, me estoy muriendo y vengo buscando oxígeno, dijo, bueno, acá me voy a salvar, estoy recibiendo oxígeno. ¿Entienden por qué las dos cosas? Porque si a veces en algunos lugares, hasta que espero que el médico llegue y lo evalúe, va a pasar un tiempo y tenemos la persona desesperada. Nosotros lo tenemos que tranquilizar, ponerlo cómodo y alcanzarle, ¿sí?, una máscara con oxígeno. Eso lo tranquiliza porque, como dijo Flavia, ya se hizo 20 PAF, ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya se tomó todo lo que tenía en casa, el batallón, y viene en busca de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense, sí, que es mucho lo que pasa ahora en este contexto, que las personas que llegan a las guardias es porque ya con el COVID no pueden más, entonces necesitan internación. Llegan con el oxígeno ahí, como que... Recuerdan que, bueno, ahora se calmó un poco, pero en un momento el tema era no hay oxígeno, y es terrible. Vuelvo a decir, aunque no tengan una cama, aunque sea sentado, le alcanzás una máscara de oxígeno y ya le estás ayudando, ¿sí?, a sobrevivir. Después le darán el tratamiento. El tema es, a ver, lo que vos hablabas, Flavia, también tiene que ver con esto. Está tan candente todo. El sistema de salud está mucho más saturado de lo que nosotros podemos reconocer. Nosotros que tenemos gente que está en el ambiente, nos dice que está terrible. ¿Sí? Y entonces, no, aparte yo me imagino la desesperación de una persona que le dijeron quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, pero ya no puede respirar, se traslada hacia un hospital, una clínica, y llega, o sea, me imagino la desesperación de esa persona, porque ya veniste hace varios días, no puedo respirar. O sea, si te acercás es porque realmente ya no podés respirar. Bueno, todo esto tiene que ver con por qué no vamos a la práctica. Cuanto menos los expongamos, el que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar y está expuesto. ¿Sí? No podemos estar sin trabajar, o algunos son tan esenciales, yo ya no lo soy en este momento, pero en su momento sí que sabíamos que teníamos que ir a trabajar independientemente de qué sucediera. Pero es exponerte, ¿sí? Cuanto menos como instituciones, cuanto menos expongas, mejor. ¿Sí? Por más que digan, porque aparte somos personas de riesgo, no está la duda como con los chiquitos, que los chiquitos no se contagian tanto, que los chiquitos, ¿sí? Está por verse, todavía no está, como he dicho. Es tremendo también que los chicos no tengan educación presencial, pero está muy terrible todo, no sabemos, no desconocemos. Vuelvo, no es que los chicos no se contagien y no es que los chicos no mueran también, nada más desconocemos, no tenemos ese dato estadístico o no nos quieren dar ese dato estadístico, que es algo muy probable también. Es muy difícil, chicos. Bueno, tratamientos farmacológicos y conocimiento de la acción, el tiempo, ¿sí? El por qué le damos, ¿sí?, 2 broncodilatadores, ¿sí? La función del broncodilatador y por qué, ¿sí? Recuerden que el corticoide siempre se deja
en cualquier forma de administración, ¿sí? También puede ir inhalatoria, ¿sí? Puede ir en inyectable, ¿sí? Los broncodilatadores también se toman en inyectable, se toman en comprimidos, ¿sí? Depende la forma, la necesidad de la persona, lo que el médico le indique, pero se dejan como última alternativa. Tratamiento crónico con corticoides es cuando no queda más remedio, cuando, bueno, beneficio, ¿sí? Licenciada, queda No beneficio. menos de un minuto. Un minutito. Bueno, listo. Me despido. Hagan esto con las enfermedades respiratorias y practiquen planificación. Lo vamos a hacer oral, la planificación para ¿Solamente con enfisema o con los tres? No, con todos y la complicación, por ejemplo, la neumonía. Me interesa leer la O sea, neumonía. con los tres buscamos signos y síntomas, 3, 4. etiología, todo. Claro, etiología, todo. ¿Sí? Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Bronquitis, Y asma y enfisema. Enfisema y neumonía. Bronquitis, asma, enfisema y neumonía. Enfisema y neumonía. Sí. Ok. Sí. Son 4, ¿Listo? profe.